regresamos a esta segunda parte del programa que la verdad, como ya escucharon, está interesantísimo el tema y pues bueno, Luis, sigamos con estos paradigmas de la tecnología y la humanidad. Yo quisiera preguntarte, Luis, comentarte y preguntarte, ¿de dónde estamos saliendo hoy? ¿Venimos de una preendemia o estamos en una preendemia? Ya estamos cercanos a que sea endemia. Los jóvenes traen una fuerte angustia. Según los resultados de algunas encuestas, están hablando de que traen un agotamiento mental y algunos hablan hasta espiritual del cerca del 80 y tantos %. Y por otro lado, tú nos remites... Y es mundial. Y es mundial. O sea, la pandemia está dejando sus efectos finalmente. Pero por otro lado... Eso no es la pandemia. Bueno, ok. La situación preendemia, por así decirlo. No es por la pandemia, sino la situación en la que estamos ahorita. Correcto. Pero por otro lado, la ciencia, si le queremos llamar así, o la tecnología o la inteligencia artificial sigue. Tú nos hiciste el favor de compartir los rasgos de un estudio en donde LG y tu compañía, entiendo, analizan que el hombre tomamos 30,000 decisiones, me imagino que inconscientes y conscientes, todos los días. Y en base a ese análisis, proyectan los aparatos, los accesorios de inteligencia artificial que necesitaremos para vivir. Por ejemplo, para dormir en la noche, entre medir el aire, medir la luz y controlarla, medir que las sábanas artificiales, que el colchón artificial, que los insumos que tengo que oler y que tengo que escuchar para conciliar mi sueño profundo, etcétera. Hay como 15 aparatos que tendremos alrededor para nuestra vida. Igual número o más para la cocina. Igual número más para donde estamos, igual número o más para el home office o para mi oficina. Pocas palabras. Este hombre digitally, pues es un dependiente absoluto o está empoderado. Yo quisiera que comentaras cómo llegan a esta parte donde el hombre está por un lado con la problemática que tiene hoy, pero por otro, este avance que es imparable. ¿A dónde vamos? ¿Cómo es esto? Ok, empecemos primero por la pregunta de la crisis de ansiedad global que hay en los jóvenes. Yo la entiendo y basado en ciertos debates que hemos tenido, esta es la mejor respuesta que he podido yo llegar. La principal responsabilidad de esa ansiedad son los papás. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Y no porque ellos puedan haber hecho algo al respecto, pero en el desarrollo de la humanidad, las generaciones más grandes tenían suficiente información para formar a las generaciones más pequeñas de forma productiva en el mundo en el que viven. Esta cadena se rompió específicamente en 1980. Y esa falla constante donde la generación arriba no nada más no entiende, sino entiende menos que la generación abajo que está experimentando sobre las cosas que cada vez son más vitales para la vida humana. Esto te genera una ansiedad. Es una batalla sin líder. Hay una crisis grande de liderazgo en todo el mundo. Y no nada más en el hogar, en el trabajo también. Porque lo que pasa en el trabajo es tú con tantas jóvenes de 25 años con gran energía, con gran ganas de aprendizaje, y tienen un líder enfrente que no entiende sobre las cosas que van a ser vitales para que ellos puedan crear su carrera. Y es por eso que cambian por todos lados, porque están buscando propósito, están buscando información adecuada para algo que ellos no entienden. Y lo único que encuentran son líderes que entienden menos de lo que ellos entienden. Esto crea ansiedad. Y es una ansiedad generacional, es una ansiedad global, y no es necesariamente la culpa de quien no entendió la tecnología, porque la tecnología avanzó más rápido que el conocimiento. Esta inflexión sucede genuinamente con la cibernética aplicada, que por eso me refiero a los años 80, porque la cibernética existe desde los 40.
pero no empezó a aplicarse sino hasta finales de los 70. Ahora, esa primera pregunta, más o menos ya te di mi opinión basada en lo que yo pienso que está sucediendo y las opiniones que he oído de otros investigadores. Si bien las múltiples decisiones que tomamos, esto lo hicimos en combinación con la Universidad de Alberta, con el laboratorio de aprendizaje reforzado que tienen ellos en Edmonton, nosotros creemos que tenemos intuición. Cuando tú entras a un bar como mujer, por ejemplo, Gaby, y ves el bar alrededor y dices, no, no me gusta, mi intuición me dice que no me vaya. Bueno, la realidad de las cosas es que eso no existe. Lo que existe son inferencias inconscientes. Tu cerebro tiene alrededor de 200,000 puntos de datos cada segundo que puede calcular, que puede obtener. El problema es que solo el 5% de esos son conscientes. La mayoría de esos se quedan en la parte de atrás de tu cerebro, pero no quiere decir que se vaya. Nuestro cerebro es fascinante en ese sentido. Las sinapsis pueden crear estas correlaciones y en el momento que ves otra situación que se asemeja, parece ser una intuición, pero lo que genuinamente es una inferencia inconsciente. La ventaja de las herramientas de cómputo, sobre todo de aprendizaje computacional, es que incrementan esa capacidad. Pero la gran ventaja de estas herramientas es que la hacen consciente. Ahora les voy a dar un ejemplo. Hubo un estudio de la Universidad de Indianápolis que ve sobre cómo son las penas que dan los jueces porque creían crear un modelo de recomendación para recomendarle al juez qué sentencia dictar sobre los prisioneros ya condenados. Uno de los resultados de este estudio fue que se dieron cuenta que los jueces daban penas más duras en la tarde y más livianas en la mañana. Lo mismo pasa con ustedes. La tendencia del juez de cansarse de oír prisioneros hacía que dictara sentencias más duras en la tarde. Y obviamente esto habla de un proceso. Si tú piensas la criticalidad que tiene un juez sobre la sentencia, el hecho que entre cosas como el cansancio es una tendencia no aceptable. Pero hoy, en el mundo que vivimos, dejamos que doctores, dejamos que pilotos, dejamos que jueces dicten sentencia sin obligar una explicación. Una explicación que tal vez ellos ni siquiera conocen. Les apuesto que los jueces del distrito de Indianápolis no entendían que dictaban sentencias más duras en la tarde. Esta conciencia no existía. Y es a lo que me refiero. Cuando vivimos un mundo donde se llenan decisiones a través de intuición, perdemos la capacidad de tomar buenas decisiones porque no las tomamos con datos. Cuando hicimos este estudio para LG, hablamos de que ahora se van a tomar más decisiones con datos, más conscientes, más interpretables, porque tenemos una asistencia de una herramienta cognitiva, una herramienta que nos ayuda a ser más inteligentes de lo que somos hoy. Ahora, hablemos de un ejemplo muy claro. Ustedes se suben a un taxi hoy en la Ciudad de México, en Ecuador, y nunca se ponen a pensar en la probabilidad que tienen de llegar a su destino. No se ponen a pensar en la cantidad de aire que hay en las llantas, no se ponen a pensar en la cantidad de gasolina, no se ponen a pensar ni siquiera en lo cansado que está el taxista. Simplemente se suben. Es un acto de fe. Sus nietos, cuando antes de que suban a un taxi, les van a decir, las llantas tienen 60% de aire, el tanque tiene 20% de gas, el taxista está manejando por las últimas 10 horas, la calculada probabilidad que llegues a tu destino es 70%. Y ellos no se van a subir a un taxi si no tienen un mínimo de 90%. Esa es una decisión con datos. Ese mundo no existe hoy. Y tu nieto te va a decir, no puedo creer que tú te subías a un taxi sin saber esto. Entonces, regresando a tu última pregunta. La hipótesis detrás de este estudio que hicimos es decir, que hay tantas decisiones que se pueden tomar, aun cuando el humano está inconsciente, cuando el humano está durmiendo, sobre optimización de la oxigenación, optimización de la posición de descanso, de tal vez evitar que te duela la espalda, que va a hacer que cuando te levantes estés más refrescado de lo que podía hacer antes. Ese humano te va a decir, no podía creer que ustedes se dormían en petates en el piso hace 200 años. Pero eso es lo que hacíamos. Y de esto se trata la inteligencia artificial. Imagínense ahora un piloto. ¿Okay? Genuinamente el piloto se sube al avión y no es un operador del avión. Tiene inteligencia artificial para despegar, para navegar,
para aterrizar, para evitar tormentas. Hay todo tipo de inteligencia artificial para que el avión vuele por sí solo si quiere. Pero ¿qué hace el piloto? Y esto lo hicimos con GE. En el aeropuerto de Dubái, dada la cantidad de arena que hay en el ambiente, el despegue se hace a un ángulo mucho más crítico que otros ángulos. ¿Por qué? Porque elimina la cantidad de arena que entra a las turbinas. Esto durante tiempo, para aviones que despegan de Dubái, incrementa la vida de la turbina. Minimiza la cantidad de mantenimiento que se tiene que hacer. Un simple cambio de ángulo. Y la decisión del ángulo en que él despeja se toma 3 segundos antes del despegue, basado en el cálculo del viento y la cantidad de partículas por centímetro cúbico que hay. Entonces, el piloto hoy es un optimizador del vuelo, no un operador de aviones. Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros con nuestra vida en el hogar es optimizar nuestra vida, ya no nada más operarla. Ya no nos vamos a hacer el desayuno, va a haber quien nos los haga. Ya no vamos a pedir el taxi, va a haber quien nos los pida. Ya no vamos a hacer la compra, va a haber quien nos pida. La idea es la inteligencia artificial va a resolver a cosas mundanas que antes utilizábamos el cerebro para resolver. Y nos va a dar el chance de dedicar el cerebro para algo más importante. Sobre cómo paso más tiempo con mi familia, cómo expreso mi habilidad artística mejor, cómo invento algo que tenga impacto en la humanidad. Menos tiempo hablando de nuestros problemas y de chismeando de lo que hizo la vecina y más tiempo hablando sobre cómo agrego valor a esta sociedad. Eso es lo que los que hacemos esto aspiramos a poder lograr. Sí, Gaby. Y después, Mónica, porque entrenamos ahí altos temas de ética, ¿no? Muchos. Sí. Por eso existe el instituto. Tengo una pregunta que se me viene en una reflexión escuchándote, Fer, que es, digo, bueno, también este acceso a la inteligencia artificial, digo, entiendo que va a traer una brecha mucho más profunda entre la gente que económicamente va a poder tener acceso y gente que no. Entonces, ¿cómo va a jugar esto? Y hasta se me ocurría, digo, bueno, puede que eso coexista en un inicio, pero en definitiva va a terminar con que esta especie no va a sobrevivir, digamos, la gente que no tenga una capacidad económica o que pueda adaptarse a esto, entiendo que va a mermar, a desaparecer, y solo va a quedar el tipo de persona que exista solo en esa realidad. Entonces, esa pregunta por un lado, ¿qué opinas al respecto? Y también, ¿cómo va a jugar la procreación en esto? Porque digo, si voy a estar metido en un universo virtual, digo, ¿voy a seguir procreando o ya no me va a hacer falta? ¿O voy a poder procrear en un mundo virtual sin la necesidad de que eso pase físicamente? Bueno, te dejo abierto. Es una muy interesante pregunta y genuinamente tuve una conversación con una socióloga filósofa de la Universidad de NUS, la Nacional de Singapur, sobre este tema precisamente. Una de las razones por la cual se le está diciendo el Homo digitalis es porque hay un verdadero riesgo de crear un nuevo Neandertal. Esa división de acceso a datos, acceso a luz y datos, porque esas son las dos grandes determinantes, genuinamente puede abandonar una sección de la humanidad constantemente. Y hay 1 billón de personas que no tienen ni acceso a luz en el mundo. Entonces, si no tienen acceso a luz, tampoco tienen acceso a datos. Esta democratización es muy importante y te puedo decir lo que me gustaría que pasara y lo que soy más cínico que creo que va a pasar. Me gustaría que esta democratización fuese priorizada por los gobiernos y que la habilidad de crear una democracia digital hiciera que esto no fuese olvidado, porque la optimización ya no está en la mente de algunos políticos autosirvientes, sino genuinamente en un ser digital que está optimizando las decisiones democráticas por nosotros. Pero la realidad de las cosas es que sí va a haber un abandono, sí va a haber una brecha mucho más grande. Y hay otra parte de esa ecuación. En países como Japón, como Canadá, como Europa, se está sucediendo una pirámide al revés generacional. ¿Qué quiere decir? Estamos teniendo colapsos humanitarios de números, porque entre más se estudian las mujeres, más improbable es que se embaracen. Y es genuinamente un efecto normal de la aspiración de tener una carrera, no criticable. Pero la reducción de la humanidad conforme avanza el conocimiento es genuinamente predecida a ser más pequeña. Y estamos creando una pirámide al revés, donde la generación de arriba es más grande que la de abajo. En Japón es bastante dramático, donde la reducción es casi 1% por año. Al paso que va Japón, desaparece en 200 años. Obviamente, esto es dramático, pero
Si lo piensa uno así, la única forma de mantener la calidad de vida cuando estamos teniendo menos hijos es este tipo de tecnologías, donde ya no necesitas tanta gente para poder mantener la productividad de la sociedad. Entonces, por un lado, obviamente tienes la falta de democratización al acceso de estos sistemas, que va a crear una crisis existencial al punto donde podemos tener un nuevo Neandertal, donde el Homo sapiens y el Homo digitalis se separan y el Homo sapiens llega hasta potencialmente desaparecer. Pero por otro lado tenemos que una de las principales soluciones para el cambio climático y la sostenibilidad de nuestra humanidad tenga que ser elementos de algoritmos de aprendizaje. Mónica, una pregunta antes de irnos a un corte. Pues más bien retomando lo último que nos compartías, Luis, que cuál es la intención verdadera que pues la gente que está como tú en la parte de la tecnología tienen, que es pues crear un mundo mejor, que por eso pienso que la ciencia es el Bueno, nuevo... no todos, ¿eh? Algunos de nosotros sí, no todos. Es que justo, eso es algo que quiero como poner sobre la mesa, porque bueno, la ciencia como nuevo Dios, ¿no? ¿Qué quieren los dioses de todas las religiones? Nos proyectamos en ellos, queremos ser más perfectos, más hermosos, más buenos, más conscientes, o sea, todas las virtudes están proyectadas sobre los dioses, y la ciencia es este nuevo Dios, y vamos a usar toda la tecnología para ser mejores seres humanos. Me parece que esto de verdad podría ser verdaderamente bueno. Sin embargo, hoy lo que yo veo mundialmente en las redes es que el consumo de lo que ahorita se está consumiendo así de manera masiva no tiene que ver justamente con que la gente diga, bueno, qué bueno que está aquí el Uber porque me ahorro tiempo, qué bueno que ahorita tengo una licuadora que hace toda la comida en 20 minutos, estos motores que ya son maravillosos, y en vez de estar 3 horas en la cocina ya solo estoy 20 minutos, y entonces este tiempo lo dedico para estar mejor con mi familia, no sé, tocar algún instrumento. No, real, la gente, ese tiempo que se está ahorrando se va a TikTok, se va a las redes a consumir una cantidad de basura, que ahí es donde dices, bueno, o sea, ¿por qué este contenido, este tiempo libre, nos estamos quitando el sueño, nos estamos alterando, nos estamos enfermando? Porque, pues claro, entre menos duermes, más alteraciones tienes emocionales, etcétera. Y el contenido, ¿dónde está la ética del contenido? O sea, ¿por qué estos grandes monstruos de la tecnología no dicen, no, bueno, tenemos la oportunidad de llegar masivamente, démosle a la gente esta motivación, realmente este propósito de que la gente se enriquezca a través de los contenidos? No, o sea, vemos gente que está en nuestra topic como los Kardashian y gente en el mundo haciendo la cantidad de tonterías y de realmente poniendo a un humano que no es, desde mi punto de vista, claro, o sea, no es evolutivo, o sea, no veo la evolución. Entonces, pues ahí como que está el dilema, o sea, qué padre, qué bueno que estén estas intenciones, pero ahorita la tecnología no nos está dejando ver, y esta información masiva no nos deja ver una evolución realmente en nuestro comportamiento, es mi punto de vista, ¿no? Aunque sí me gustaría, mi pregunta va hacia allá, o sea, ¿en qué punto la tecnología va a decir, órale, vamos con todo esto con fuerza para así realmente buscar una evolución y no dejar que sigamos como con la tele antes, como animalitos, y que nos estén dando de comer la basura, ¿no? Déjenme hacer aquí un corte, sí. Y regresamos con tu pregunta, Mónica, que creo que estamos tocando en el punto central de a dónde nos lleva esto. Enseguida regresamos en este programa de ciencia ficción o realidad inevitable. Volvemos enseguida. Consultoría y sesiones de coaching especializadas, enfocadas en el post-coronavirus time. Sesiones tanto individuales como grupales, diseñadas acorde a la situación específica de cada caso. Manejo de crisis, evolución y creación del futuro para ti y tu organización. Luis Fernando González, consultor y coach reconocido con amplia experiencia en el mundo empresarial, actual director del blog Coaching en México y Galería Coaching México TV. No estás solo, todos podemos reiniciar en este cambio. Post-Coronavirus Time. Contáctanos. Regresamos, Mónica.
Listo. ¿Repites concretamente tu pregunta directamente? Ok, bueno, pues realmente mi pregunta es, ¿en qué momento la parte de la ética, realmente de la ética en la tecnología, va a poder enfocarse en generar contenido que nos ayude a una evolución? O sea, una evolución de la conciencia, del espíritu, de las mejores prácticas, ¿no? O simple y sencillamente ética, ¿no? O sea, que la tecnología se enfoque en que nos tratemos como nos tratamos a nosotros mismos, que yo entendería que es de la mejor forma. Correcto. Mira, una de las cosas que quisiera tal vez ofrecer un nuevo punto de vista. ¿Cuándo inventamos la energía nuclear? Okay. Genuinamente, la intención detrás de la teoría de la energía nuclear y la aplicación de la ingeniería de la energía nuclear era dar al humano una oportunidad de tener independencia energética, democratización energética incluso. Si tú ves los primeros cálculos que hicieron en los años 40, 50, cuando ya por fin se comprobó lo que lograron al fin y al cabo Schopenhauer y el proyecto Manhattan, obviamente era la habilidad de modularizar y generar energía relativamente muy barata. Es la forma más barata de energía que existe en el mundo. Pero al mismo tiempo existía el péndulo de que podía ser la energía que nos destruyera a todos. Pero la energía nuclear no es el problema. La estructura por la cual la controlamos, la gestionamos, es el problema. La aplicación de los humanos y cómo aplican esta tecnología es el problema. La tecnología en sí no lo es. La tecnología es un desarrollo que tiene gran potencial, pero al mismo tiempo gran potencial para ambos lados. Hoy, la energía nuclear existe una agencia de energía global, una agencia internacional de energía nuclear, que no interpreta qué debe ser la ingeniería nuclear dependiendo de quién sea. La forma de usarla de forma, podría decir que salvaguarde la humanidad, no es interpretable basado en qué país la utiliza. Los mismos métodos utilizamos en Rusia, que los utilizamos en Alemania, que los utilizamos en Japón o en China. Hay un estándar o global de lo que es tener energía nuclear de forma segura. Esto es lo que le tiene que pasar a la inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial es dar opciones a los humanos. ¿Qué opciones toman los humanos? Ese es el verdadero problema. La normatividad que pongamos nosotros como humanos a la aplicación de estos algoritmos de aprendizaje es lo que realmente es el problema. Por eso que creamos el instituto, porque esto es un problema humano, no es un problema tecnológico. Ahora, cuando hablamos del Homo digitalis, podemos utilizar un poco Emmanuel Kant, el utilitarismo. Y si hablamos incluso de evolución, podemos utilizar un darwinismo social. Aquellos que tengan la habilidad de aprender, evolucionan. Aquellos que se rezaguen, se eliminan. Esto es evolución pura. Esto es básicamente lo que Darwin proponía. Es un darwinismo cognitivo, lo que podemos estar viviendo. ¿Qué tenemos? ¿Qué es la gran oportunidad que tenemos? En el mundo de la ciencia de datos, que es básicamente mis colegas, la información está bastante democratizada. Mientras uno hable inglés y tenga internet, cualquier persona del mundo puede aprender sistemas de aprendizaje. Lo que tenemos en nuestra sociedad, especialmente en los jóvenes, es una crisis de atención. Nuestra generación y la generación de Luis Fernando, por ejemplo, eran ricos en atención y limitados en información. Había que ir a Estados Unidos, había que ir a Europa para poder tener acceso a buena información. Hoy lo que tenemos es exactamente lo opuesto. Tenemos una riqueza, una abundancia de información y una crisis de atención. Nos cuesta trabajo concentrarnos, nos cuesta trabajo aprender de forma autónoma, independiente. Entonces, si yo le puedo dar a tu audiencia una recomendación es aprendan a aprender por sí solos. Ejerciten la curiosidad sobre el conocimiento y esto va a hacer que ustedes puedan gobernar y entender y participar de lo que seguramente viene. Porque aquellos que no participen, sí, muy probablemente vivan un rezago importante, porque va a ser un rezago económico. Ahorita es un rezago de conocimiento nada más. Continuará siendo un rezago económico, después será un rezago social y al final será un rezago de sistemas. Ya no va a haber forma en 20 años ya no va a haber forma de conseguir
préstamos bancarios sin una presencia digital. Ya no va a haber forma de participar en un trabajo sin un historial que tenga cierta forma, que sea demostrable en blockchain. Los días de mentir en el currículum se acaban, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo yo proponer, ¿no? Que es cómo aplicamos la tecnología y cómo aprendemos a aprender de estos desarrollos científicos que están habiendo. Gaby, estamos cerca del final. ¿Qué pregunta, conclusión se te ocurre del tema y para Luis? Luis, ¿llegaremos a ser libres alguna vez? Si tus audioescuchas participan un poco de la filosofía de Nietzsche, yo argumentaría que somos tan libres como podemos lograr ser. Y la palabra libertad es demasiado aspiracional para la realidad humana que tenemos. Es decir, me resisto. No estoy de acuerdo. Bueno, déjame acabar la respuesta. Sí. Los humanos no necesitamos libertad. Necesitamos agencia. Necesitamos propósito. Mientras nosotros podamos con nuestra agencia lograr resultados que nos retribuyan como humanos, que nos hagan sentir mejor a nosotros, que nos permitan cuidar de nuestras familias, que nos permitan tener una vida relativamente plena, porque todos estamos muriendo al fin y al cabo. La verdadera libertad para mí es un valor cultural muy único dependiendo del país y de la idiosincrasia con la que se te haya hecho crecer. ¿Por qué lo digo? La apreciación de los valores de libertad en Norteamérica es muy diferente a los valores de libertad que vivimos aquí en Asia, por ejemplo. Y sin embargo, la armonía social que tienen los asiáticos, especialmente países como Tailandia o países como Singapur, requieren un sacrificio de libertades individuales. Si hacemos la comparativa de quién vive mejor, la libertad para mí parece más una idea abstracta, difícil de apreciar, que una realidad fehaciente que permite tener una vida plena. Entonces, yo no estoy en contra de la libertad. Digo, al fin y al cabo soy canadiense mexicano y la defiendo. Pero lo que yo observo o lo que he observado es llevar la vida a través de propósito y resultados del propósito que creas. Sí, proyectos. Genera mucho más consecuencia de felicidad. Sí, que llevar la vida a través de valores de libertad y autonomía, ¿no? Déjame decirte por qué no estoy de acuerdo. Ahora quiero citar a Ortega y Gasset. Dice, yo soy yo y mi circunstancia. Pero la segunda parte dice, si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿A qué se refiere la segunda parte? La primera es muy sencilla. Soy dependiente de las circunstancias, soy un esclavo de la circunstancia. Pero la segunda es, si no la salvo yo a ella, o sea, a la circunstancia la tengo también que defender. No me salvo yo. Claro. Y yo creo que aquí entramos a la parte filosófica, ética, de quién soy. Y aquí yo pienso, en mi particular punto de vista, con una visión de entre siglos, y que en mi caso personal yo veo muy fácilmente 100 años, los anteriores y los que siguen, tengo este esquema. El hombre ha tenido calamidades siempre. Su vida son calamidades. Sus caminos son calamidades. Que la inteligencia artificial nos lleve a una calamidad, pues también va a depender. Para algo tenemos muchas otras cosas más que la inteligencia artificial y toda la manipulación que nos hacen. Porque las 30,000 decisiones que descubren es para manipularnos, es para vendernos cosas, es para darnos un artificial tipo de vida, hasta que reaccionas. Yo sí creo que el hombre tiene, o la humanidad, como se debe decir hoy, la capacidad de ser él.
y prefiero verlo como una libertad y como una responsabilidad de ser yo mi propia libertad. Bueno, a ver, déjame el término... Sí. Creo que se pueden generar filósofos suficientes, como pasó en el Renacimiento, que hagan ver la vida de otra manera y que esto realmente nos ayude y que me sirva a mí y no yo a ella. Por lo menos yo quisiera vivir con esa etapa y con esa perspectiva, porque aquí lo que sigue es cómo vamos a educar a nuestros jóvenes. ¿Cómo se van a educar ellos a sí mismos? Y también nosotros, con alguna responsabilidad que tenemos, porque son nuestra descendencia. Sí, mira, al final, yo me refería a la palabra agencia, te voy a explicar por qué. Quería preguntar eso. Lo que hace la inteligencia artificial es darte más oportunidades de exploración. Entre menos decisiones tengas que tomar para qué voy a comer y cómo le voy a hacer, más oportunidad tienes de cometer errores y obtener aprendizajes, de aplicar tu agencia, tu habilidad de crear un cambio. Si bien tal vez no te da libertad, te da por lo menos oportunidad de que la apliques, ¿no? Esto es muy importante de defender y esto es algo que generacionalmente apenas estamos cambiando. Tenemos 6, 8 generaciones que están tranquilos con que se les dice qué pensar. No están acostumbrados a definir cómo pensar, cómo resolver las cosas cuando se nos da. Sin embargo, cuando se llega a cierta estabilidad, sobre todo de la civilización, es más fácil decir, nada más dime qué tengo que hacer. Nada más dime qué es la verdad. Entonces, lo que importa mucho con la aplicación de la inteligencia artificial es que independientemente de la experiencia humana y dónde vivas, porque generalmente ahora se democratiza, es que ejercites tu habilidad de definir cómo se tiene que pensar y no nada más qué se tiene que pensar. Y esto para mí es la definición de agencia, que mientras tú tengas la habilidad de tomar malas decisiones, tienes la posibilidad de cambiar tu situación. Y esa no se quita con la tecnología. Yo argumento que esa se acrecenta si sabemos qué hacer con ella. Un tema, Mónica, conclusión, pregunta, comentarios, por favor. Como conclusión, pues sí comparto, o sea, sí soy una persona muy soñadora, o sea, sí creo que la tecnología viene, nos guste o no, porque eso también no es de que te guste, te conectes o no, o sea, viene y está, y desde hace, como dicen, décadas, y vendrá y viene cada vez con más fuerza, viene a cambiarnos la vida, nos está cambiando la vida. Entonces, desde mi parte soñadora, sí sueño con un mundo mejor, porque la conexión que, por ejemplo, nos permitió en la pandemia, hablo de mi caso particular también, o sea, me conecté con gente de muchas partes, en un segundo estábamos de todo el mundo conectados, o sea, para propósitos muy bonitos aparte, o sea, no solo de trabajo, sino para de pronto como expresar emociones de la pandemia y darnos cuenta de que, pues, no importaba en qué parte del mundo estábamos sintiendo lo mismo. Entonces, esta parte positiva de la tecnología, yo sí creo que la podemos aprovechar, que definitivamente viene también para un buen propósito, porque también tiene cosas muy buenas, o sea, poder ver a tu familia, aunque estés en cualquier parte del mundo, a un amigo, son cosas positivas, mandar mensajes positivos que justo nos hagan más conscientes, que estos temas filosóficos, porque pues al final todo tiene que ver con nosotros, con nuestra interpretación del mundo, que se haga masivo y bueno, infinidad de temas, creo que sí puede pasar, solamente que lo que yo veo que también donde tenemos que enfocarnos mucho es justo en la regulación ética de esto. O sea, yo espero que el instituto del que tú formas parte se haga muy grande, se haga muy fuerte, y así como ahora tenemos gobiernos en todo el mundo que están regulando muchos aspectos como la contaminación, el cambio climático, también debe haber una fuerza humana seria que regule, porque justo no podemos dejar a lo que se prevé, ¿no? En estudios, que a lo mejor la mitad de los trabajos ya no van a existir, a lo mejor los cajeros o gente que por diversas condiciones no ha podido acceder a educación, a nuevas habilidades, pues que sí haya un apoyo para ellos. Entonces, pues yo creo que para mí es como que más bien que nos enfoquemos en que haya más regulación, que haya mucha ética y mucha filosofía para que justo logramos este equilibrio, ¿no? Quien quiera vivir en el metaverso, qué padre, pero pues también en algún punto
vas a tener una parte física, y los que estamos en la parte física y tengamos que estar de pronto en el metaverso, estemos como en este equilibrio, porque como decías, Fernando, de pronto el ser humano es así, es dual, ¿no? O sea, las bombas atómicas, las bombas todo, de pronto podemos hacer cosas maravillosas, pero de pronto también lo mismo, con la misma fuerza lo usamos para destruir. Entonces yo espero que la tecnología por fin nos ayude a unir esta dualidad y decir, ok, podemos hacer todo lo bueno y todo lo malo, y aún así estamos eligiendo que esto ahora sí sea para todo lo bueno, porque yo todavía veo que está jalando para nuestra sombra de la humanidad, ¿no? Seguimos queriendo estar abajo, y yo creo que si nos enfocamos en usarlo para bien, puede ser el motor mundial que nos ayude realmente a una evolución. Entonces, pues cierro con eso y con que pongo mi fe y mi esperanza para que crezcamos con la tecnología, nos hagamos uno con la tecnología para bien de todos, porque tiene un potencial que en ninguna otra parte, o sea, no habíamos vivido en la humanidad. Yo creo que este potencial que nos está dando, y que pues sea para bien. Y todo esto en poco tiempo. Y todo esto en poco tiempo. En 3 segundos. No es que estemos llegando a un límite donde en un momento sucede, es una progresión que no va a parar. Y la aceleración es el problema más que la meta, ¿no? A mí no me gusta mucho el paradigma de conversaciones que habla de transformación, porque sugiere que hay un punto A y un punto B. Y la genuina dinámica que existe es una transformación gradual. Y entender esa aceleración es más importante que el punto al que vamos, ¿no? Es más consecuencial. Darles las gracias, resaltar que qué bueno que hay gente como ustedes, como tú, Luis, que están estudiando esto con toda la visión de hasta dónde puede ver, y pues todos sus ángulos, que son muy controversiales por su naturaleza, y que nos dejes ver, compartas pues lo que nos vamos a enfrentar en el corto plazo. Y por supuesto también alguien como Mónica, déjame comentar, o quiero comentar que Mónica es una gran conocedora del tema y es una excelente maestra, quiero decir mi maestra de toda esta transición digital, y a la cual estoy muy agradecido. Y también a Gaby, que nos hemos convertido así como en... Sabemos que es medio ciencia ficción, pero también lo tenemos que vivir. Y esa parte es extraordinaria. Sigo pensando que tal vez estemos ante un nuevo renacimiento del hombre. ¿Quién sabe si sucede? Pero bueno. Ojalá sí. Les agradezco tanto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Luis. Continuamos en el siguiente programa. Gracias. Es un tema muy apasionante y genuinamente yo los últimos 10 años me he evocado en él, porque yo sabía que teníamos que cambiar la forma que hacemos las cosas. Yo crecí haciendo implantaciones de SAP, ¿no? Y se me hacía tan retrógrada nuestro entendimiento de la habilidad computacional y lo que puede hacer al mundo, ¿no? Entonces, el que esté pasando ahora, uno de mis problemas es, me gustaría vivir otros 50 años, porque las cosas que sé que van a pasar ya no me van a tocar.